Ahora sí, ¿no? Sí, doctor, ahora sí. Sí, doctor. Bien. Lo que vamos a tocar hoy día es la primera causa de, de cáncer incidente, sobre todo en la población femenina, en nuestro hospital. El cáncer de tiroides es una neoplasia maligna que tiene buen pronóstico, sobre todo porque la mayor parte de este tipo de neoplasias son tumores diferenciados. Entre los más frecuentes, que casi son un 90%, están el carcinoma papilar y el carcinoma folicular, cuyas células de sustrato son las células foliculares, ¿no? Pero en el otro extremo se encuentran los cánceres de tiroides de tipo anaplásico, que tienen mal pronóstico y que de por sí, una vez catalogado como carcinoma anaplásico, de por sí se considera incluso metastásico según AJ el sistema de estadificación TNM actual. En cáncer de tiroides es importante, obviamente ustedes ya saben, la anatomía de la glándula tiroides está constituido por tres lóbulos, ¿no? Un lóbulo tiroideo derecho, uno izquierdo, y en la parte central un istmo, ¿no es cierto? Lo importante en tiroides es el drenaje linfático, pues, y es necesario conocer todos los grupos ganglionares que se encuentran en la región cervical, ¿no? Eh, y parte de la región parotidia incluso, que en la actualidad se ha englobado en 12 grupos, como ustedes pueden ver, ¿no? El grupo uno a 1B, 2A, 2B, cuyo reparo anatómico es la vena yugular, ¿no? El 3, el grupo 3, el 4, el 4A, el 4B, ¿no? El 5ABC, el 6. Entonces, ¿por qué es importante? Porque muchos de estos ganglios pues son los ganglios locales, ¿no? Son los ganglios donde naturalmente drena la linfa proveniente de la tiroides. Y muchos de ellos son locorregionales y otros grupos ganglionares que ya están a distancia. ¿Por qué es importante? Porque en la evaluación clínica, si yo encuentro un ganglio, entonces esa paciente tiene que ir no solo a una tiroidectomía total, dependiendo del tamaño del tumor, por supuesto, sino también va a ir a una disección ganglionar cervical radical, ¿no? Y para ello, obviamente, es importante conocer estos grupos ganglionares, ¿no? Entonces, la tiroides, el grupo, parte del grupo 6 es importante, sobre todo, ¿no? El grupo 6 que es su drenaje casi. Epidemiológicamente hablando, hay un aumento del 3 a 5% anual. Esto sobre todo se debe a que obviamente hoy en día contamos con exámenes mucho más precisos y en el entorno de la medicina preventiva se detectan generalmente como hallazgos, ¿no? Su crecimiento, como les digo, es el más acelerado entre todos los cánceres por la sobre todo por lo accesible de la ecografía, ¿no? Es mayor, es más incidente en mujeres que en hombres, casi 3 veces más, incluso. Fíjense, la incidencia en mujeres es de 10 a 15 casos por 100.000 habitantes al año y en hombres de 3 a 5 casos, ¿no? O sea, es más frecuente, es una neoplasia más frecuente de mujeres. En nuestro hospital es la primera ah, causa de cáncer eh, en mujeres eh, que debutan con esta
con esta neoplasia, ¿no? O sea, de todas las mujeres, de todo el grupo de mujeres con cáncer, este es el más frecuente. O incluso más frecuente que mama en cuanto a incidencia. Países con mayor incidencia, como Corea del Sur, Estados Unidos, Italia, y esto es por lo que les manifestaba, ¿no? Por un uso extendido de la ecografía. Les hacen una ecografía y ya encuentran un nodulito de 6 milímetros. Entonces, la tasa de mortalidad es bien baja. Fíjense, de 0,5 a un caso por 100.000 habitantes año. Y esto no ha variado mucho desde 1990. Por eso hay todo un debate sobre incluso un subtipo histológico que es el carcinoma micropapilar, si es necesario operarlo, si no es necesario operarlo, hacerle seguimiento, porque incluso en cadáveres se ha encontrado que este tipo de cánceres se puede dar y generalmente está como autolimitado a- hasta un 15% de la población, o sea, es alto, o sea, ¿me entienden? Y a veces obviamente nosotros sobretratamos a este tipo de pacientes, ya sea operándolos y todo lo que conlleva hacer una tiroidectomía, ¿no? Porque obviamente el paciente ya no va a tener la glándula tiroides y la glándula tiroides es productora de las hormonas tiroideas, ¿no? La tetraiodotironina, la triodotironina, ¿no? Entonces, es un problema para la paciente porque la paciente va a quedar de por vida con una terapia de reemplazo hormonal, que en este caso es levotiroxina, ¿no es cierto? Pero obviamente puede traer una serie de complicaciones, ¿no? Fíjense, la supervivencia a 5 años, esto es según la estadística norteamericana, este es del cáncer folicular y este es del cáncer papilar. Fíjense la supervivencia a 5 años. En el caso de pacientes con lesiones localizadas a la tiroides sin compromiso extratiroideo, etcétera, 98 a 100% de pacientes están vivos a los 5 años. O sea, por ello es, muchos de los pacientes son sobretratados y ahora hay un debate en que a los pacientes deberíamos clasificarlos de acuerdo a determinados factores de riesgo para no sobretratarlos, ¿no? Y incluso siendo metastásicos también tienen una supervivencia considerablemente alta en relación a otro tipo de cánceres, como hemos visto páncreas, por ejemplo, pulmón. Fíjense, casi 3/4 partes de los pacientes, incluso en estadios metastásicos avanzados, están vivos a los 5 años. En el cáncer de tiroides de tipo medular, el 90% 5 años están vivos cuando está localizado. Obviamente le han hecho una cirugía, está localizado, el 90% de los pacientes están vivos. Y ya su supervivencia baja si es metastásico al 40% a los 5 años. Son neoplasias muy raras, estas son neoplasias muy raras. A diferencia les decía, un extremo del buen pronóstico es estas dos neoplasias, el carcinoma folicular y el carcinoma papilar, y en el otro extremo, de pobre sobrevivencia, está el carcinoma de tiroides anaplásico, ¿no? Donde la sobrevida a 5 años es menor al 10%, ¿no? Un promedio de 6 meses de sobrevida. Les decía, hay un sobrediagnóstico y esto se debe porque hay más accesibilidad a la ecografía. Fíjense, hasta 50-70% de los casos en países con screening activo vamos a encontrar nódulos menores a 1 centímetro por ecografía. Entonces, muchas veces pedimos hasta de más exámenes auxiliares y
encontramos nódulos y le trasladamos una carga de ansiedad al paciente, ¿no? Porque como ya les he dicho, pues, les he mencionado, hay incluso estudios en cadáveres en donde hay una alta incidencia de nódulos en especímenes cadavéricos que llega casi al 15%, o sea, no es baja. Entonces, de verdad es necesario tratar a todos los pacientes de la misma manera o algunos pacientes deberían tratarse de manera diferente, como por ejemplo una conducta expectante o una vigilancia activa, ¿no? Entonces, ese es el debate en general. Ah, y uno de los puntos en debate es lo que les mencionaba, el caso de los microcarcinomas papilares. ¿Qué hacemos con los microcarcinomas papilares menores a 1 centímetro? Que incluso, como les decía, en algunas literaturas llega hasta el 15%, o sea, de las autopsias en la población general. O sea, han estado con su lesión y no ha pasado nada. Prácticamente el paciente vivía con el nódulo y no ha muerto por esa causa. Entonces, hay temas todavía que deberíamos investigar. ¿Existen factores de riesgo que me pueden predisponer a este tipo de neoplasias? Sí. A la cabeza, la radiación ionizante, ¿no? Los rayos X. La edad crítica, o a veces los tratamientos también con radiación, pues, ¿no? Con radioterapia. La edad crítica es la exposición en menores de 15 años. Hay un riesgo 15 veces mayor para tener este tipo eh, de, de neoplasias. O los que trabajan con radiación, ¿no? Los radiólogos, por ejemplo, ¿no? Que están expuestos a los rayos X, ¿no? A radiación ionizante. Fuentes puede ser radioterapia, o los pacientes que han sido sometidos a una radioterapia cervical, sobre todo, por ejemplo, pacientes jóvenes con linfomas de Hodgkin, que como parte de su tratamiento de consolidación se les brinda radioterapia a nivel cervical, o también se ha visto esto, ¿no? En los accidentes nucleares, como Chernóbil o Fukushima. La obesidad también es un factor predisponente para este tipo de cánceres, sobre todo los diferenciados. Y el riesgo va a estar, va a incrementar, o sea, aún más de acuerdo a cuántos kilos por encima del índice de masa corporal que es catalogado como obesidad tiene el paciente, ¿no? Una dieta deficiente en yodo o un exceso en yodo, ¿no? Puede aumentar el riesgo de tener este tipo de enfermedad. Y es bastante conocido también los síndromes hereditarios que están relacionados a este tipo de neoplasia, como por ejemplo el síndrome Olmen tipo 2, donde los pacientes tienen un 95% de riesgo de tener carcinoma de tiroides de tipo medular, y esto es debido a una mutación en RET, ¿no? O el síndrome de Cowden, ¿no? Que aumenta el riesgo de cáncer papilar y cáncer de tiroides de tipo folicular. La poliposa adenomatosa familiar. Y también se ha determinado la presencia de determinadas mutaciones, sobre todo la mutación de BRAF B600C, que se ha encontrado en el 60% de pacientes con carcinoma papilar de tiroides, o la mutación de RAS, que se ha encontrado casi en la mitad de los pacientes con carcinoma folicular de tiroides, ¿no? Y otras mutaciones, como la mutación de TER-T, que está asociado a agresividad, ¿no? Entonces, hay
Hay un factor familiar que me puede predisponer a determinados tipos de cáncer, como el medular los diferenciados, ¿no? Y hay mutaciones somáticas. Las mutaciones somáticas son las que hemos adquirido en el tiempo, ¿no? Y las hereditarias son las germinales, ¿no? Generalmente está hacia mutaciones germinales. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Va a haber un grupo de pacientes que van a venir por un hallazgo durante un examen médico de rutina, ¿no? Y probablemente los nódulos sean menores a 1 centímetro. Entonces, si los nódulos son menores a 1 centímetro y se pueden biopsiar, se biopsia. Hay una escala de, en la ecografía, así como hay la mamografía y que se expresa en BIRRA, hay una escala que se expresa en TIRATS. Entonces hay TIRATS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, pero clínicamente, generalmente los pacientes en nuestro medio, o sea, no vienen pues por esos hallazgos, porque ustedes saben que en nuestro medio la conducta o la educación en prevención de salud es muy pobre y obviamente no vienen ah, por un hallazgo, sino vienen cuando tiene ya un nódulo tiroideo palpable, ¿no? Doctor, mire, acá me miraba al espejo y acá tengo un bulto que ha ido creciendo y creciendo, no le hacía caso hasta que ahorita no puedo pasar mi saliva. Entonces, es un nódulo tiroideo palpable, ¿cierto? El 70-80% de los casos vienen así. O pacientes con adenopatías cervicales, entonces tenemos que buscar un primario. Y el primer órgano a buscar es tiroides. Pues le hacemos una ecografía de tiroides y hay una lesión en tiroides. Entonces, generalmente estos nódulos tiroideos se caracterizan por ser duros, fijos, y el crecimiento es progresivo. Pues no es que un día crece y al día siguiente no crece. Este tipo de lesiones, una vez que las células se han activado y están en proliferación celular, no paran, chicos, no paran. No es que un día crece y al día siguiente no crece. Todos los días va a haber un aumento de la población, por ende va a haber un aumento del tamaño. Entonces, hay algunas características que consideradas como de alarmas, sobre todo en tumores de 4 centímetros, porque el riesgo de metástasis es mayor, sobre todo a las cadenas ganglionares cervicales, o cuando ecográficamente esa lesión ha sido catalogada como TIRATS 4 o 5, ¿no? Que tiene que someterse a biopsia generalmente. Y lo otro es la presencia de adenopatías cervicales, nos habla de una enfermedad avanzada, ¿no? Dependiendo de los grupos ganglionares, porque hay grupos que son regionales, como el grupo 6, que son locales, ¿no? Que son los ganglios, o donde naturalmente drena la linfa de la tiroides, pero hay otros grupos, ¿no? Ganglionares cervicales que están más a distancia, ¿no? Entonces, también son factores de alarma. Generalmente ganglios comprometidos en el carcinoma papilar, los niveles 3, 4 y 6. Ah, y los ganglios fijos a planos profundos, o sea, que no se mueven en el examen clínico, no son móviles, sino son fijos. O si presentan necrosis en la tomografía, la necrosis se puede ver como una imagen hipodensa. Entonces, son sugerentes de obviamente metástasis, ¿no? Sugerentes de metástasis. Fíjense, acá claramente ustedes pueden apreciar un nódulo en la tiroides, ¿no? Lóbulo tiroideo izquierdo, ¿no? Entonces, esta paciente sí o sí, mi primera conducta es mandarla a una biopsia. Doctor, ¿y cuál es el gol estándar para diagnosticar cáncer de tiroides? El gol estándar es biopsia con aspiración con aguja fina. Biopsia por aspiración con aguja fina. Entonces,
una agujita, voy a crear un vacío y voy a aspirar, ¿no? Voy a aspirar células del nódulo tiroideo. Ecográficamente los nódulos tiroideos son hipoecogénicos, chicos, hipoecogénicos. Y si yo le hago un perfil tiroideo, va a ser hipotiroidea, generalmente tienden al hipotiroidismo. Esas cosas son importantes. Obviamente, la manera que vamos a examinar este nódulo es poniéndonos por detrás y con el segundo y tercer dedo de ambas manos vamos a palpar, ¿no? Las características del nódulo. Y asimismo a examinar todos los grupos ganglionares, ¿no? Que pueden estar comprometidos, si son palpables, no son palpables, ¿no? Y el nódulo se va a notar más incluso cuando le decimos a la paciente, acumule saliva. La paciente acumula saliva y pase la saliva. Entonces, en el acto de pasar, es que vamos a sentir claramente el nódulo tiroideo. Obviamente, a mayor tamaño hay mayores síntomas, pues, ¿no? Y uno de los síntomas es el de compresión local, sobre todo en tumores mayores a 3 centímetros, ¿no? Puede haber disfagia hasta un 15% de los pacientes, disfonía hasta un 10%, sobre todo por compromiso del nervio laringeo recurrente. También puede haber síndrome de vena cava superior, ¿no? Que develaría una enfermedad avanzada y dolor a nivel cervical de un 5 a 10%, que sobre todo es común en el carcinoma anaplásico, ¿no? Por tipos histológicos, estos son el carcinoma de tiroides de tipo papilar, que que típicamente se presenta como un nódulo único o incluso con la presencia de ganglios, hasta un 50% de los casos. Y puede haber variantes agresivas de este carcinoma papilar de tiroides. Las células altas hace que haya un mayor riesgo de metástasis y, y difuso esclerosante que está más asociado a hipotiroidismo y dolor, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hay células altas, hay mayor riesgo de metástasis. Entonces, son puntos que yo tengo que tener en cuenta, sobre todo al momento de decidir si mi paciente va a ir a un tratamiento complementario a la cirugía, como es la iodoablación o no. En cambio, el carcinoma de tiroides de tipo folicular no produce tanto compromiso ganglionar, pero sí metástasis por vía hematógena y puede llegar a comprometer huesos o puede llegar a comprometer pulmón. Entonces, generalmente los pacientes vienen en estadios avanzados, estadios 3, 4. El carcinoma medular de tiroides está asociado sobre todo al síndrome de MEN tipo 2, que se caracteriza, ¿no? Por feocromocitoma, hiperparatiroidismo. Y obviamente este tipo de pacientes padecen más carcinoma de tiroides de tipo medular, ¿no? También pueden presentar una diarrea secretora. Esto es por una elevación en la calcitonina y la calcitonina se comporta como un marcador tumoral. Nosotros usamos calcitonina en los pacientes, ¿no? Para saber si incluso nos sirve como seguimiento al tratamiento, ¿no? Y la presencia de rubor facial por por una, por incremento en la secreción de péptidos vasoactivos, ¿no? Ay, 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 molusco. El carcinoma anaplásico, que es el más agresivo,
con una pobre sobrevida, tiene una tríada clásica, ¿no? Es una masa cervical de crecimiento rápido. Son lesiones que rápidamente crecen y se duplican en semanas. Incluso se les opera y a los 3 meses está el triple de lo que estaba. ¿No? Hay un dolor local intenso y puede haber síntomas compresivos como estridor, disnea, disfagia. Y generalmente los anaplásicos hacen metástasis tempranas. En el 80% de los pacientes ya son avanzados, sobre todo hacen compromiso pulmonar y encefálico. Es muy, muy agresivo este tipo de neoplasia. Con alguno de sus pacientes vimos una paciente con carcinoma medular, una paciente muy joven, ¿no? De más o menos casi 29, 30 años, con cáncer medular avanzado, pues estadio clínico 4, por compromiso ganglionar múltiple, ¿no? Y también pueden dar síndromes paraneoplásicos. Los carcinomas diferenciados, que son estos tres, sobre todo el folicular y el papilar, pueden producir osteitis fibrosa quística, sobre todo por secreción de hormona paratiroidea recombinante, ¿no? Que puede producir metástasis en los huesos. El carcinoma medular puede producir síndrome de Cushing ectópico por una secreción inapropiada de ACTH, o el anaplásico puede producir leucocitosis debido a la liberación de citoquinas inflamatorias. El diagnóstico diferencial de estas neoplasias es con obviamente patologías benignas, que son la mayoría de casos, sobre todo el bocio multinodular, que es muy frecuente, sobre todo hacia el Valle Sagrado, ¿no? A veces hay pacientes, doctor, tengo esta masa en mi cuello de hace 5, 6 años. Entonces eso es imposible que sea un cáncer y el paciente está totalmente tranquilo, no tiene ninguna... ¿Le duele? No, no, no me duele, doctor. Pero a veces ahora me molesta porque ya creció bastante, ¿no? Que es prácticamente un cuello más. Entonces, el pozo medular, que es frecuente hacia el Valle Sagrado de los Incas. La tiroiditis de Hashimoto también es un diagnóstico diferencial. Y entre otras neoplasias malignas, por ejemplo, el linfoma tiroideo o metástasis de otros cánceres como el cáncer de mama o el cáncer de riñón. Entonces, siempre hay que tener en cuenta este tipo de lesiones. ¿Qué es lo que primero hacemos cuando tenemos a un paciente con este nódulo? Ahorita. Yo veo a esta paciente, obviamente tengo que examinar, ¿no? Voy a examinar cuidadosamente todo el cuello, el espacio supraclavicular, ¿no? Buscando voy a examinar todos los grupos ganglionares y terminaré con los retroauriculares, incluso a nivel occipital. Pues voy a examinar toda la extensión de la región cervical. Entonces, lo primero que hago es pedirle una ecografía. Entonces, en la ecografía va a salir cuáles son las características del nódulo. Entonces, ecográficamente hay una clasificación. Busquen en vuestro internet, pongan TRATS. Así como hay BRATS para mama, que es las mamografías, cuyos resultados se leen en esa escala de BRATS. También hay TRATS. Entonces, busquen a ver, por favor, entren a su internet, busquen TRATS. ¿Ha entrado? Sí, doctor. Ya. ¿En qué TRATS se hace biopsia? Oiga, oiga, tranquila, tranquila. ¿Qué estás ahí?
Falta. Un predador, hijo. Oye. Oye. Ay, qué cosa. Hasta el T-RAT 3 son nódulos probablemente Pegar. benignos. El T-RAT 1 es normal. El T-RAT 2 son nódulos benignos, como el BRAT 2, igual en mama, nódulos benignos. El T-RAT 3, probablemente benignos. El 4, a partir del 4 yo ya tendré que hacerle una biopsia, ¿no? El 4, el 5 yo tengo que hacerle una biopsia. Y el 6 ya es cuando ya tiene un resultado anatomopatológico con cáncer. Entonces, en el TRAT 4, TRAT 5, si mi ecografía sale TRAT 4, TRAT 5, entonces inmediatamente esta paciente, no, señora, ¿sabe qué? Tengo que pedirle una biopsia. Se le realiza la biopsia y ya. Pero nuestra primera conducta es ecografía, ¿no? Saber si esta lesión es quística, es una lesión sólida, es una lesión mixta, o de repente es un quiste, es una lesión nódulo espongiforme que es totalmente benigno y que por cuestiones estéticas tendría que operarse más porque es importante definir previamente si un nódulo es maligno o es benigno. ¿Por qué? Porque la conducta quirúrgica varía en un nódulo maligno, es muy diferente al abordaje quirúrgico de un nódulo benigno que de un nódulo maligno, chicos. Realmente, si este nódulo, que es considerablemente grande, es maligno, probablemente haya afectación ganglionar y esta paciente probablemente tenga que ir a una disección ganglionar cervical. Pero si este nódulo es benigno, simplemente pues voy a retirar el nódulo, ¿no? O sea, son cosas totalmente diferentes. Al retirar el nódulo, probablemente el corte sea bien pequeñito y muchas veces de repente imperceptible. Pero en una disección ganglionar cervical, el, el corte es bastante amplio, chicos. Entonces, el abordaje quirúrgico difiere de un nódulo benigno a un nódulo maligno, ¿no? Entonces, una vez que yo ya he identificado por ecografía que sí es un nódulo sospechoso, o sea, que es un TIRATS 4 o 5, porque los tres van a un control, ¿no? Porque probablemente son benignos. Entonces, sobre todo nódulos, como les decía, hipoecogénicos. Si es isoecogénico o es hiperecogénico, no es cáncer, chicos. O cuando tiene microcalcificaciones o hay un componente sólido quístico, etcétera, ¿no? Entonces, va a ir a una biopsia por aspiración con aguja fina, el BAF, ¿no? O PAF, punción aspiración con aguja fina, ¿no? O biopsia por aspiración con aguja fina, como ustedes quieran. Entonces le voy a hacer un aspirado. Voy a aspirar, eso lo pongo sobre láminas portaobjetos, hematoxilina, eosina y al microscopio. Entonces en el microscopio voy a ver la presencia de células foliculares atípicas, ¿no? Que me van a permitir catalogar a mi paciente con un carcinoma papilar o un carcinoma folicular de tiroides. Entonces, lo primero, la ecografía. Segundo, si la ecografía me dice que es un TIRATS 4 o 5, le voy a hacer una biopsia, aspiración con aguja fina, ¿no? Entonces, le he hecho la biopsia y me ha revelado que tiene un Bethesda 4. Busquen a ver, chicos, en su, pongan Bethesda, les va a salir igualito que el viernes, les va a salir una escala de Bethesda.
dice neoplasia folicular, ¿no? ¿no? ¿O no? Hay clasificación diagnóstica de Bethesda, ¿no? Hay uno, hay dos, ¿no? Uno es cuando es no diagnóstica o muestra insatisfactoria, pues, ¿no? Dos, ¿no? Hay tres, cuando hay atipia o lesión folicular, es significa cierto. Bethesda cuatro, posible neoplasia o neoplasia folicular, ¿no? Bethesda 5 y Bethesda 6, ¿no? Entonces, a partir del 4, nosotros tenemos que parar las orejas, pues, ¿no? Y si, y si por biopsia hemos confirmado que ese paciente padece de cáncer, entonces yo le puedo hacer test genéticos, etcétera, dependiendo de cuál es el resultado de esa citología, o le puedo pedir marcadores, pero solamente si ya he confirmado con mi biopsia o con mi punción, aspiración con aguja fina, que mi paciente tiene cáncer. Entonces, solo si tiene cáncer, voy a proceder a pedirle marcadores tumorales. Los marcadores tumorales más utilizados para sobre todo carcinoma papilar y folicular es la tiroglobulina y los anticuerpos contra la tiroglobulina en cánceres de tiroides diferenciados. Calcitonina y SEA, yo le voy a pedir en carcinomas medulares de tiroides. ¿Por qué? Porque el sustrato de este cáncer no es celularmente hablando, no es el mismo que el sustrato de los carcinomas de tiroides diferenciados, como son el papilar y el folicular. Esto es a partir de células foliculares, es una proliferación de células foliculares. En cambio, acá es una proliferación de las células C, que son las células parafoliculares. Fíjense, la clasificación son según el linaje celular, ¿no? Lo que les hablaba. En la tiroides tenemos básicamente células foliculares, células C y las células no epiteliales, ¿no? Las células foliculares que básicamente forman el epitelio tiroideo, la proliferación o alteración de células foliculares puede derivar en un carcinoma papilar, puede derivar en un carcinoma folicular, en un carcinoma pobremente diferenciado o finalmente un carcinoma anaplásico. Entonces son derivados del epitelio productor de tiroglobulina. Es por eso que yo a estos pacientes le voy a pedir como marcador esa tiroglobulina. Y dependen de la hormona tiroestimulante, ¿no? De la TSH. Entonces, generalmente son hipotiroideos. Los pacientes que están haciendo cáncer se vuelven hipotiroideos y sus lesiones son hipoecogénicas. Hijo. Chicos, acuérdense. En cambio, de las células C, este tipo celular, que son las células parafoliculares y neuroendocrinas, pueden derivar en un carcinoma medular de tiroides, que no tiene nada que ver funcionalmente ni siquiera con las células foliculares. Este tipo de células secretan, por ejemplo, calcitonina, en la célula C. Entonces, por eso es que yo le pido calcitonina como marcador tumoral en las pacientes que tienen carcinoma medular de tiroides, ¿no? Cuyo origen está en la cresta neural. Y generalmente estos carcinomas medulares están en relación a las mutaciones de RET. Y un diagnóstico diferencial de este tipo de cánceres es con los linfomas tiroideos o con los sarcomas, que fíjense son raros, es menos del 1%. Nosotros hemos tenido casos de linfoma tiroideo, sí hemos tenido casos. Esto es la clasificación histológica, o sea, una vez que yo le he hecho el BAF, tengo todas estas posibilidades, pero siempre el ojo del patólogo tiene que pensar en lo más frecuente, pues, ¿no?
pero tiene que estar preparado para lo más raro, ¿no? Fíjense, la mayoría de tumores de tiroides son carcinomas diferenciados. Hablando de los tumores epiteliales malignos, por supuesto, son carcinomas diferenciados. O sea, casi todos los tumores en general de tiroides son carcinomas diferenciados, ya sean papilares o ya sean foliculares. Entre los dos, ¿cuál es el más frecuente? El papilar. En conclusión, el cáncer más frecuente de la glándula tiroides es el carcinoma papilar de tiroides de lejos. Fíjense, 80-85%, 80-85%. Y hay variantes, hay algunas variantes de riesgo, como las células altas o las difusas esclerosantes, ¿no? Células altas, mayor potencial de metástasis, ¿no? El carcinoma folicular de tiroides, 10-15%. Entre los dos, casi ya un 95%, ¿no? Es alto. Generalmente estas hacen invasión vascular o capsular, ¿no? Luego tenemos los carcinomas pobremente diferenciados, donde hay una pérdida de la expresión de tiroglobulina y el comportamiento es agresivo. Generalmente para estas dos es que pedimos tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina, ¿no? El anaplásico, menos del 2% de los pacientes, su mortalidad ya sabemos que es alta, mayor al 90% en un año. O sea, probablemente todos los pacientes que han diagnosticado de carcinoma anaplásico se mueren en el año del diagnóstico, a los 6 meses. O sea, es sumamente agresivo, chicos, sumamente agresivo. Y el carcinoma medular de tiroides, que es derivado de las células C o células, sobre todo de las parafoliculares, está asociado a mutación en red. También es agresivo el carcinoma medular, es de difícil tratamiento, chicos. En agresividad es el segundo, el carcinoma medular de tiroides. Y hay alteraciones moleculares que me pueden servir a mí para ver alguna terapia target o algún tratamiento de inhibidores de checkpoint, ¿no? De puntos de control, ¿no? Por ejemplo, en el carcinoma papilar de tiroides, la presencia del BRAF P600E se ha asociado a agresividad y puede estar presente incluso en el 60% de los pacientes. Las fusiones de red con PTC puede haber en el 20%, o las fusiones de ENTRAG en el menos del 5%. Entonces, el conocer esto me ayuda sobre todo para ver alguna opción de tratamiento para mi paciente en el caso de una enfermedad metastásica. En el carcinoma folicular de tiroides y en el pobremente diferenciado se han encontrado mutaciones de RAF, en PAX8 y en PPAR, ¿no? En el anaplásico, como era predecible, hay mutaciones en el gen supresor tumoral P53, que es uno de los principales genes supresores tumorales, en PI3K, acá, en la vía PI3K, KT en TOR, ¿no? Y en el carcinoma medular, mutaciones en red, ¿no? Que está sobre todo, como vuelvo a repetir, está asociado al síndrome hereditario de MEN tipo 2, que va con feocromocitoma, ¿no? Y hipoparatiroidismo. Entonces yo le hice una biopsia a mi paciente, casi el gran bolsón de pacientes va a caer a carcinoma papilar, fíjense. De todas las biopsias que he hecho, probablemente la mayoría de pacientes van a tener como tipo histológico carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Ya sea su variante clásica o su variante folicular. 80-85% de los pacientes. Un 10-15% de los pacientes va a caer en este bolsón, que es un carcinoma folicular. Estos dos son de muy buen pronóstico. El carcinoma medular, que es poco frecuente, 3-5%, y menos frecuente aún el carcinoma anaplásico, que solo se puede ver en el 2% o menos del 2% de los pacientes.
pero es responsable del 50% de muertes por cáncer de tiroides. O sea, prácticamente, como les dije, casi todos los pacientes se van a morir a los 6 meses. Es sumamente agresivo, no es frecuente. En 2024 tuvimos un caso de carcinoma anaplásico de tiroides y este año y también un caso de carcinoma medular. O sea, no hay una casuística grande de este tipo de neoplasias, el anaplásico, el medular, como sí hay, sobre todo del papilar. Fíjense, pues casi de 100 pacientes, 90 pacientes van a tener casi carcinomas, histológicamente van a ser carcinomas papilares, ¿no? De tiroides. Y obviamente, cuando ya tenemos el diagnóstico, tenemos que hacer el estadiaje, y el estadiaje lo podemos hacer con ayuda de una ecografía y una radiografía, tranquilamente, ¿no? La ecografía me va a poder determinar el grado de extensión de la lesión, si hay compromiso ganglionar, cómo están esos ganglios, si esos ganglios son sospechosos de malignidad o no. La ecografía, una simple ecografía, chicos, ¿no? T1, el TNM, ¿no? Tamaño y profundidad del tumor, ¿no? Y a través del tamaño yo voy a ver cuán extendido está el tumor anatómicamente, qué órganos regionalmente los ha comprometido. El N que me sirve para evaluar el compromiso ganglionar, cuántos ganglios están comprometidos, y el M si tiene metástasis, pues, ¿no? Fíjense, el T4, invasión a estructuras mayores, laringe, tráquea, esófago, el nervio laringeo recurrente y este 4A. Y el T4B, pared vascular prevertebral. Hemos visto con vuestros compañeros tumores de esa zona que incluso llegan hasta la parte anterior del cuerpo vertebral, cervical, ¿no? O se meten hacia mediastino, parte anterior y superior del mediastino, ¿no? T2 es un tumor de 2 a 4 centímetros limitado a la tiroides. Fíjense, los ganglios propios del drenaje linfático local de la tiroides son los metástasis del grupo 6, ¿no? Son los ganglios centrales que lo hemos visto al inicio, ¿no? Pero si son otro tipo de ganglios, ya se es catalogado como N1B, metástasis en los niveles 1, 4, 7 o mediastínicos. Y generalmente por vía hematógena pueden hacer compromiso del pulmón, hueso y del cerebro. Pulmón y hueso son los más frecuentes, chicos. Pulmón y hueso son los más frecuentes. Fíjense esta gran masa tumoral a nivel cervical, bajo, ¿no? Necrosis, captadora de contraste, ¿sí? ¿No? Incluso compromete la piel, ¿no? Es inmensamente grosera, ¿no? Pero así vienen sus pacientes. O fíjense esta es típicamente las metástasis, la afectación micronodular hiperdensa, ¿no? Por cáncer de tiroides. Fíjense, cada puntito blanco es una metástasis. Imagínense cuántas lesiones metastásicas hay en esto. Obviamente la paciente va a estar con insuficiencia respiratoria, dolor torácico, etcétera, ¿no? Y probablemente tenga también compromiso óseo. Entonces, en el caso de los carcinomas diferenciados, que son el papilar, folicular e incluso el medular, los pacientes menores a 55 años tienen un mejor pronóstico que los pacientes mayores de 55 años. Es por eso que a todos se les considera estadio clínico 1, con pacientes que tienen cualquier T, cualquier N o M0,
tienen buen pronóstico, buena sobrevida a 5 años. O estadio clínico 2, incluso cuando tienen metástasis. Así se le ha catalogado, pero el problema es cuando vemos a los pacientes, una cosa es que te fueron a un estadio clínico 2, incluso cuando tiene metástasis, pero por ejemplo tenemos una paciente con carcinoma medular que ha hecho progresión de enfermedad a nivel ganglionar, donde la enfermedad es bastante extensa, tiene ganglios axilares, bilaterales, mediastinales, compromiso nodular pulmonar. Entonces, esta es la escuela americana, en la escuela europea siguen siendo estadio clínico 4. Pacientes mayores de 55 años, a ellos sí recién tengo que catalogarlos de acuerdo al TNM normal, ¿no? El estadio clínico 1, fíjense, pacientes con T1, T2, estadio clínico 1, estadio clínico 2, ¿no? Pacientes con T3 o presencia de ganglios locales nomás, ¿no? Los del grupo 6. Estadio clínico 3, ¿no? Cuando ya hay un compromiso ya loco regional, ¿no? A otras estructuras. Y 4, ¿no? 4A, 4B. 4B cuando hay metástasis a distancia y 4A cuando hay compromiso a otras estructuras vecinas, ¿no? Y esta es la otra clasificación. Todo carcinoma anaplásico es catalogado como estadio clínico 4 al diagnóstico. Todos. Por ejemplo, este no tiene metástasis, pero tiene un tumor más o menos amplio, casi localizado en la tiroides, es un 4A. Acá tiene ya ganglios, es un 4B, y cuando hay metástasis a distancia es un 4C. Pero todos son catalogados como estadio clínico 4 en los anaplásicos. Así sea un tumor pequeño, como dice acá intratiroideo. O sea, por ser tan agresivo, digamos, lo opero y al mes ya va a haber metástasis, o al mes va a haber recurrencia ganglionar. Entonces, por el grado de agresividad es que a todos los catalogan como 4. Entonces, uno de los cambios clave que ha habido hace poco con la nueva forma de estadiaje es considerar a la edad como un factor pronóstico, pues, ¿no? Los menores de 55 años tienen mejor pronóstico en relación a los mayores de 55 años. Y todos los cánceres anaplásicos son considerados como estadio 4. Y esto tiene implicancias clínicas. Se dice que los pacientes con carcinoma de tiroides diferenciado, es decir, papilar y folicular, menores a 55 años, tienen una supervivencia mayor al 99% a 10 años. Así tengan metástasis. O sea, son pacientes que viven. Es tan lento, tan larvado que viven. Y pueden vivir mucho tiempo. A diferencia de los pacientes mayores de 55 años con la misma enfermedad, cáncer de tiroides diferenciado, o sea, es decir, papilar o folicular, estos en estadio clínico 3 y 4 no solo muchas veces requieren cirugía, sino también terapias ablativas con yodo. La terapia ablativa con yodo es proporcionado por una especialidad médica que se llama medicina nuclear, que consiste en la administración oral de yodo 131. Entonces, nosotros todos les damos a los pacientes yodo 131. Obviamente, si tiene más de 55 años, si tiene estos estadios clínicos, ¿no? Si tiene metástasis a distancia o tiene un compromiso ganglionar. Entonces, incluso más o menos radioterapia. Y, y en todos los anaplásicos 4B y 4C,
quimioradiación o ponerlo a ensayos clínicos con inmunoterapia. Son pacientes que van a vivir poco, entonces podemos ofrecerles un estudio clínico, ¿no? 5 minutos, chicos, para que tomen algo y estemos en la última parte. Está bien, doctor.
Esta es la vuelta. ¿Se ve, por favor? Sí se ve, doctor. Ya, bien. Obviamente la piedra angular para el tratamiento de este tipo de tumores es la cirugía, pues, ¿no? La cirugía es el tratamiento curativo de estos tumores. Por ejemplo, en los carcinomas diferenciados, que ya les he dicho que es el papilar, el folicular, el pobremente diferenciado, incluso el anaplásico. Ah, pero sobre todo, en algunas literaturas van a encontrar como carcinomas diferenciados solo al papilar y al folicular, porque el pobremente diferenciado y el anaplásico ya no se consideran diferenciados como tal, sino son indiferenciados, ¿no? Pero de estos, estamos hablando sobre todo del papilar y el folicular, la cirugía es la piedra angular, pues, ¿no? Generalmente eh, se optan por tiroidectomías totales en tumores menores de 2 centímetros, esa es la regla. Menores de 2 centímetros, no, salvo que sea un paciente de bajo riesgo y que tenga un tumor menos de 4 centímetros, se puede optar por una lobectomía. Pero en términos generales, tumores menores de 2 centímetros, menores o menores de 1 centímetro, se puede hacer lobectomía. En los demás, tiroidectomía total, ¿no? Algunos pacientes van a querer yodoablación, esa terapia ablativa con yodo, sobre todo cuando hay cuando hay un compromiso extratiroideo, ¿no? Cuando hay ganglios comprometidos o hay metástasis a distancia, ¿no? Y las dosis varían entre 30 a 150 milicuris, esto según el riesgo, ¿no? Y obviamente estos pacientes tienen que ir acompañados de una terapia de reemplazo hormonal, ¿no? O una terapia supresora de TSH, cuyo objetivo en los pacientes de alto riesgo es un TSH menos de 0,1 miliunidades por litro. Y esa terapia supresora y eso lo vamos a lograr administrando levotiroxina a los pacientes, pues, ¿no? En el carcinoma medular, siempre optamos por una tiroidectomía radical más una disección ganglionar cervical, ¿no? O central y lateral. Es una cirugía radical prácticamente. Cuando la paciente es metastásica, podemos darle tratamientos como el selpercatinib, que se ha obtenido respuestas muy prometedoras, más del 70% de respuesta en los pacientes, o pralsetinib, que son inhibidores de RET. Habíamos dicho que en este tipo de carcinomas en los medulares hay mutación de RET, entonces hay ya terapias que, que inhiben esa mutación, el efecto de esa mutación. Y esas son el selpercatinib y el pralsetinib. Nosotros en el seguro tenemos cabozantinib, que se empleó en la paciente que tenemos con carcinoma medular de tiroides, pero lamentablemente no le hizo ningún efecto a la paciente. La enfermedad progresó. El carcinoma anaplásico, obviamente, si es resecable, debemos optar por la resección quirúrgica, pero como les digo, es una neoplasia que recurre generalmente a nivel ganglionar, a nivel local, locorregional. Entonces, cuando hay bordes quirúrgicos positivos, etcétera, le podemos dar un tratamiento local como quimioradioterapia, o se ha practicado también inmunoterapia asociado a inhibidores de tirosinclinasa, ¿no? Pembrolizumab más lenvatinib, que son terapias que aún están en estudio. El futuro de la oncología y de la medicina en general son las terapias dirigidas, pues, ¿no? Los inhibidores de checkpoint, y la inmunoterapia. Con inmunoterapias, lo que tratan de hacer los medicamentos es que es reactivar al sistema inmune del paciente
que se dice que en el cáncer está inactivo. Es por eso que las células tumorales o las células neoplásicas sobreviven y empiezan a proliferar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune eh, ah, no hay una inmunocompetencia, ¿no? Entonces, existen básicamente tres tipos de tratamientos de terapias dirigidas en cáncer de tiroides. Uno son los inhibidores de tirosinquinasa, ¿no? Como les decía, en el hospital tenemos cabozantinib. Para cáncer de tiroides, para carcinoma medular de tiroides tenemos cabozantinib, pero en el mundo también hay inhibidores de red como el selpercatinib, ¿no? Que les dije que alcanzaba hasta respuestas mayores del 70%. Para los diferenciados tipo papilar folicular, no contamos con ninguno de estos medicamentos. Lenvatinib no tenemos, tampoco tenemos sorafenib. Inhibidores de BRAF o MEG, que también en algunos está para los carcinomas papilares y anaplásicos. Oh, no tenemos dabrafenib, tampoco tenemos trametinib. Pembrolizumab lo tenemos para otras indicaciones, pero no lo tenemos para anaplásico tampoco. Pero si se han podido percatar, lo principal es la cirugía, ¿no? La cirugía es la terapia angular del cáncer de tiroides, pero obviamente cuando es resecable, pues cuando es resecable, estadios clínicos tempranos, ¿no? Y o compromiso ganglionar limitado en todo caso, ¿no? Si cuanto más ganglios comprometidos tenga el paciente, el riesgo de recurrencia obviamente va a ser mayor. Obviamente va a ser mayor. Una pregunta, chicos, para despedirnos. El examen va a ser, yo supongo, en 25 minutos, son 20 preguntas. Entonces, yo creo que van a estar bien. Dime, dime, Ángela. Araceli, dime. Noches. En lo que mencionaba de la lobectomía, ¿era menor a 4 centímetros o No, menor a mm, en términos generales para ustedes, porque si no se van a complicar la vida, menores a 1 centímetro entran a lobectomía y mayores a 1 centímetro entran a tiroidectomía total. Eso es la regla que tenemos nosotros. Que se ha visto que hay un riesgo de recurrencia siempre en el lóbulo contralateral o en el lóbulo que no se ha resecado, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes pasan 2 años y vuelven a entrar a sala de operaciones porque les han encontrado otro nódulo. Y esto es un problema para los pacientes. ¿Por qué? Porque obviamente lo primero que dices como paciente, doctor, ¿y por qué no me lo ha sacado todo? ¿No? Entonces, como les decía, muchos de los cánceres, sobre todo de los papilares, estamos sobretratándolos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen tan mal pronóstico y tal vez solamente deberíamos hacerle una vigilancia activa, sobre todo a los micropapilares, ¿no? Sobre todo al subtipo micropapilar. Está bien, doctor, muchas gracias. Doctor, más bien mañana mis compañeros se anotaron para rotar 7 personas. ¿Normal pueden ir los 7, por favor? No, 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 de ninguna manera 7, no. Eso es Máximo contra todas las 5. reglas. Máximo 4. 5 es incómodo también. 4. Incluso por rotación no son 2, pero máximo 4, chicos. Está bien, doctor. De 8 a Es 10 que ni mañana. para mirar la computadora, imagínate 7. Si 4 ya se incomodan, 7 ya es una multitud, ¿eh? Es una procesión. Está bien, doctor. Ya.
Cuídense, chicos, cuídense. Estudien, chicos, estudien. Te lo paso la clase. Buenas noches, chicos, buenas noches. Gracias. A descansar, a levantarse temprano. Todos los días yo me levanto a las 3 4 de la mañana, chicos. Todos los días. Cuídense, cuídense, chicos. Estudiar. Gracias, doctor. Buenas noches. Cuídense. Gracias, doctor.